Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un encuentro en la tercera fase, un encuentro del tercer tipo, que desde luego me ha parecido uno de los más sorprendentes y misteriosos de la historia, porque es una abducción a tres bandas. Realmente no puedo dar mejor introducción al impresionante caso que protagonizó la familia de Kelly Hill el día 8 de agosto de 1993 en una pequeña carretera de Australia. Si les parece bien, cogemos la máquina del tiempo y nos vamos a ese coche, el coche de la familia Cahill. Ahí va Cahill, de 27 años, su marido y sus tres niños aquel día 8 de agosto de 1993. Van por una zona rural que se llama Dandenong, que está cerca de Belgrave, en Victoria, Australia. Y bueno, pues ya es medianoche, los niños van dormidos en el asiento de atrás. Y bueno, pues la mujer va en silencio con el marido, también tienen un poquito de sueño los dos, y ya pues deseando llegar a casa. Pero de repente la mujer y el marido, los dos a la vez, notan unas luces emitidas en el cielo. No podía ser el camión de los bomberos, no podía ser la luna, no podía ser ningún avión, era como una especie de círculo, una nave circular con ventanas a su alrededor, y de hecho lo ven que es brillante y es redondo y flota en silencio sobre la carretera. Entonces, claro, ellos se quedan un poco asustados, miran a los niños a ver si se han levantado, y bueno, pues lo ven perfectamente, ¿no? Las luces de colores emanaban, además, se dan cuenta, de la parte baja de la nave. De hecho, la nave es que estaba a tan baja altura que a través de sus ventanas Kelly creyó ver seres en su interior. Entonces la mujer se asustó muchísimo porque lo veía, y lo veía tan cerca, y de hecho estaba prácticamente delante suya e incluso un poquito a la izquierda, estaban empezando como a rebasarlo, ¿no? Y entonces la mujer empezó a gritarle a su esposo y bueno, pues el esposo aceleró, tiró con mucha velocidad del acelerador y bueno, pues giró para adelante. Y de hecho el objeto hizo exactamente lo mismo. El objeto también se alejó a toda velocidad hacia su izquierda, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Entonces, bueno, pues este matrimonio se quedó muy sorprendido, se miraron los dos. Bueno, esto ha sido extraordinario, se lo contaremos mañana a nuestros amigos. Esto ha sido increíble, ¿no? Pero continuaron hacia su destino, hacia su casa, ¿no? Pero eso sí, ahora con un renovado interés en el cielo. Y de repente, efectivamente, a los pocos minutos, se toparon de nuevo con esta nave, pero esta vez con las luces más brillantes. Más brillantes, brillaban tanto que estaban prácticamente cegados por ellas, ¿no? Y de hecho, estaban, bueno, pues totalmente cegados, ¿no? Ponían las manos y las manos les hacía sombra en la cara, ¿no? Y de hecho, Kelly le preguntó a su marido, oye, ¿qué hacemos? Claro, es que hay que imaginarse la escena, ¿no? O sea, estás ante un momento y que evidentemente es un objeto volador no identificado, circular con forma de disco que te está deslumbrando con las luces, y le dices a tu marido, oye, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y el marido llega un momento en el que él responde y le dice, seguiré conduciendo, ¿no? Y dentro de lo que pareció 1 o 2 segundos, llegó la repentina desaparición de la intensa luz, de esa resplandeciente luz, ¿no? Que por cierto, ellos la describían como que había convertido la noche en día, como este evento que ha ocurrido hace poco en Rusia, muy similar, en donde una luz convirtió la noche en día durante unos 10 segundos. Bueno, cuando pasaron la luminosidad con rapidez, Kelly de repente se siente como instantáneamente aliviada, se siente relajada, ¿no? Dice, bueno, ya hemos dejado atrás el misterioso objeto, ya pues como que se siente bien durante ese rato, ¿no? Pero la sensación de tranquilidad se diluye porque pierde el conocimiento. Ella pierde el conocimiento y su marido se ve que también pierde el conocimiento y los niños también pierden el conocimiento, y esto no sabe durante cuánto tiempo ha pasado, pero se despierta y su marido, cuando se despierta, está conduciendo y rápidamente coge el control del vehículo y se despierta aturdida esta mujer. Su esposo y sus hijos también se despiertan un poco aturdidos, y entonces le pregunta esta mujer, Kelly Cahill, a su marido y le dice, oye, ¿qué ha pasado?
te has desmayado, me he desmayado yo, ¿no? Y el marido no tiene respuesta, ¿no? Y de hecho, con cautela, no sabe qué decirle a la mujer. Dice, mira, vámonos para casa, yo no sé qué ha pasado, pero vámonos para casa, ¿no? Y entonces llegan a casa conduciendo y bueno, pues una cosa interesantísima es que llegan a la puerta de la casa y huele como a vómito. Huele a vómito, un olor asqueroso. Y de repente la mujer se da cuenta de que falla algo. Algo falla, los niños están bien, pero algo falla. Y ella lo tiene claro, ¿no? Y le falta algo. ¿Qué le falta algo? Mira el reloj es la 1:30 de la mañana. Es decir, hay una hora de su tiempo que ha desaparecido, porque el trayecto no duró más de media hora después de aquello que ocurrió con la luz y con el ovni. Había una hora de su vida que había desaparecido. Entonces, bueno, pues la mujer está bastante cariacontecida ante lo que ha pasado, acuesta a los críos, el marido también está un poco preocupado, están aturdidos. Realmente es una familia que está aturdida ante lo que acaba de ocurrir. Y entonces, bueno, pues lo que ocurre es que la mujer se empieza a quitar la ropa para meterse en la cama con su marido, para ponerse el pijama, y de repente se descubre una extraña marca triangular en el ombligo, una marca que ella nunca había visto antes. Y entonces, además, hablaba de que la marca estaba como reciente, como una especie de herida, y además se la acababa de hacer, porque como estaba todavía supurando un poco de sangre incluso, ¿no? Bueno, pues, pero ¿cómo se lo había hecho? Como no recordaba haberse pinchado con nada y una herida bastante importante, ¿no? Entonces esta mujer, con el paso de los días, sintió malestar, tuvo que ir, en las 2 semanas siguientes al evento, tuvo que ir al hospital. De hecho, fue hospitalizada 2 veces, una por un dolor severo de estómago y otra por una infección uterina, del útero, ¿no? Es decir, y además era una persona que estaba totalmente sana, no había tenido problemas nunca jamás, ni en el útero, había tenido 3 niños perfectamente sin ningún problema en los partos, y en el estómago te hacía unas digestiones perfectamente. Entonces, esta mujer, en sus estancias hospitalarias, con el paso de los días y sin ningún tipo de regresión hipnótica, empezó a recordar detalles de su experiencia de aquella noche. Empezó a recordar pues por ejemplo, que habían visto al objeto, pero no donde ella lo recordaba en la historia, sino en otro lugar, en un lugar ligeramente diferente al que había recordado en primer lugar. Ese objeto sobrevolaba una hondonada bastante profunda, y de hecho empezó a recordar detalles como que el ovni medía unos 45 metros de diámetro, unos 150 pies, si me estáis viendo en Estados Unidos, y bueno, pues ella también pudo recordar cuando el objeto fue visto inicialmente, que el marido, y esto no lo recordaba, pero con el paso de los días lo recordó, que el marido llegó a parar el coche, y de hecho ella y su marido llegaron a salir del vehículo y de hecho llegaron a caminar hacia el misterioso artefacto que había de alguna manera parado su trayectoria y estaba empezando como a aterrizar en un sitio cercano. Era como si ellos estuvieran atraídos de manera subconsciente hacia el ovni, como si fuesen como las hormigas van al pan. Ella lo explicaba un poco como que no podían pararlo, estaban como atraídos, y de hecho ningún padre deja a sus 3 críos en el coche, ¿no? Y ellos lo hicieron. Bueno, para su sorpresa, en ese momento, y esto lo está recordando la señora cuando está en el hospital, pero se acuerda de la historia perfectamente, se pone en situación, y entonces ella va con su marido, de la mano los dos, pobrecillos ellos, acercándose hacia el objeto volador no identificado que está tomando tierra, y de hecho se da cuenta de que hay 2 coches más que les está pasando lo mismo, uno más adelante y otro más atrás, y hay otros 2 matrimonios que están viviendo exactamente la misma experiencia y también están yendo y están acercándose a una especie de vallita que hay, pero cada uno muy cerca del coche, como si no quisieran alejarse de sus vehículos, ¿no? Quizá porque también llevaban a los niños en el coche. Y entonces Kelly Cahill sabe que ella está viviendo una experiencia extraordinaria. Hay un coche delante con un matrimonio que le está pasando lo mismo, y hay otro coche detrás con otro matrimonio que está igual. Y entonces, mientras que se aproximan a la nave, Kelly Cahill observa una criatura
pues en un haz de luz azul que sale del objeto volador no identificado y mientras tanto sigue viendo esas extrañas figuras, esa gente oscura que se veía a través de las ventanas. Y entonces lo que empieza a ver cuando se empieza a acercar a la vallita es que de esa luz hay una figura negra, totalmente negra, pero no un negro normal. Kelly Cahill habla de un color negro hueco, como que absorbe todo a su alrededor, como carne muerta, carne sin alma. Eso es lo que habla esta mujer, ¿no? Entonces Kelly luego lo describiría como que era un ser que no tenía alma, ¿no? Y las palabras para describirlo fuera como de vacío de color, un ser que estaba vacío de color. Bueno, sin embargo su forma era claramente distinguible, era una entidad más alta que un hombre promedio, pues medía más o menos unos 2 metros, unos 7 pies de alto, poco más de 2 metros, y de hecho según Kelly se fijó en un detalle que era altamente perturbador, que es que sus ojos eran grandes como los de una mosca y de un color rojo resplandeciente. Ella además entiende la interacción con ese ser como de una hipnosis, es decir, ella se da cuenta de que no se puede mover, ni su marido tampoco, y de hecho los matrimonios que hay alrededor tampoco se pueden mover por la mirada de ese ser que está como influyendo a nivel mental hacia ellos. Entonces, de repente, algo va mal. Empieza a haber más seres, más igual que este que le está hipnotizando de alguna manera. Son todos idénticos y de hecho sus ojos se iluminan todos a la vez y observa pues como una serie de unos 30 seres de este tipo, todos con unos ojos rojos, que son impresionantes y además los ve perfectamente definidos desde lejos. No está muy lejos, está a unos 90 metros. Y entonces, bueno, pues la mujer observa que están justo debajo de la nave y de repente la mujer se paraliza de miedo porque esas figuras comienzan a acercarse hacia su posición. Y claro, la escena es totalmente impresionante y una de mis preferidas por lo espectacular que es, no porque me hubiera gustado que me pasara a mí ni a nadie de ustedes, ¿no? Pero creo que es un momento increíble dentro de la historia de la ufología. Esa visión que tiene de esos seres de 2 metros tan altos con los ojos, 30 figuras, ¿no? Y estás viendo además a los otros matrimonios que están pasando lo mismo y vienen directamente hacia ti. Y de hecho los seres parecen congregarse en 3 pequeños grupos, de hecho en más de 3 pequeños grupos, en 4 o 5 grupos, y de hecho uno de esos grupos va directamente hacia ellos y un poco más de 91 metros lo recorren en tan solo un par de segundos, es decir, se meten una carrera impresionante y de hecho ve que otros 2 grupos van directamente haciendo lo mismo hacia el matrimonio de la izquierda y hacia el matrimonio de la derecha. Y además de eso hay otros 2 grupos que como que se van a pedir o a recoger, más bien a recoger muestras del suelo. Entonces, bueno, pues ella observa a las figuras, cada vez están más cerca, cada vez más rápido, es decir, es un momento que son casi unos pocos segundos, ¿no? Y entonces esta mujer hace lo que yo creo que haría cualquier pareja del mundo, ¿no? Le coge el brazo a su marido, ¿no? Y tiene la sensación de que se va a desmayar del susto que tiene, sobre todo porque ella lo que quería era volver con los niños, pero se da cuenta de que no se puede mover. La historia es que es prácticamente, es una historia prácticamente de miedo, pero esta mujer lo cuenta con tal cantidad de detalles que es que realmente es impresionante, ¿no? Entonces, esta mujer empieza, como no puede hacer otra cosa, empieza a gritar a aquellos seres para que la dejen en paz. Y de hecho, recuerda posteriormente caer en la inconsciencia. Ya no se acuerda esta mujer de nada más. Y luego ya está de regreso en su coche y le está preguntando a su marido que qué hacen. Y el marido le responde: pues seguir conduciendo. Es decir, como si eso hubiese ocurrido en todo ese lapso de tiempo en el que, bueno, pues hubiesen estado a expensas de esa luz, o la luz fuese el final de su, bueno, pues de su episodio, ¿no? Bueno, los ocupantes del otro vehículo, y de hecho del de delante y del de detrás, declararon ante la policía porque las 3 parejas luego intentaron localizarse y se localizaron porque fueron las 3 parejas a la policía y la policía los puso en contacto, pero los puso en contacto después de haber hablado por separado cada una de ellas y contaron la misma historia, exactamente la misma que la de Kelly Cahill y su esposo. Una historia en donde también aparecían las marcas en el ombligo similares en las 3 mujeres y es una historia de secuestro porque parece ser que las 3 mujeres narran cómo son
introducidas en ese objeto volador no identificado, hablan de ese control mental donde no pueden hacer nada, están a merced, y además hablan de procedimientos médicos embarazosos y vergonzosos, y ninguna de ellas, o bueno, pues o se lo quiso decir a la policía, o la policía no quiso que trascendiese los detalles del caso, pero se ve que eran embarazosos y vergonzosos para las tres mujeres diferentes. Bueno, por medio de sueños, cada una de las tres mujeres llegó a recordar algunos extractos de esos momentos vergonzosos, y de hecho Kelly Cahill recordó un instante rarísimo, ¿no? Y muy relacionado con lo que habla Salvador Freixedo con respecto a la sexualidad que parecen desprender algunos episodios de abducción, porque Kelly Cahill recordó que uno de esos seres negros con esos ojos de mosca rojos, pues estaba inclinado sobre su indefenso cuerpo como si le estuviera besando el ombligo. Y luego apareció una marca ahí, una cosa interesantísima. Luego, por otra parte, las otras dos mujeres, la de delante y la de atrás, es decir, Jane y Glenda, pues resulta que tenían cada una marca, una en la pierna derecha y otra en los tobillos. Bueno, la historia de Kelly Cahill fue examinada por los médicos forenses, por los médicos, o sea, por los policías. Cada una de ellas hizo una serie de dibujos. Me parece fascinante el hecho de poder comprobar cómo son los dibujos de cada una de ellas, porque es prácticamente idéntico. Bueno, Kelly Cahill es considerada como una persona segura, honrada, trabajadora y honesta por parte de sus familiares, por parte de la policía, por parte de los psicólogos, y de hecho su caso es considerado legítimo por parte de los investigadores australianos, que desde luego pues cuando lo estudiaron se encontraron con una mujer que no quería dar más detalles de aquellas escenas médicas que debió pasar en el interior de aquel objeto, pero que se acordaba perfectamente, algo de lo que no quiso hablar jamás y que tampoco sabemos si incluye ni a su marido ni a sus hijos. Pero parece que, y esto lo he hablado muchas veces, ¿no?, para intentar finalizar un poco este videoprograma, y es que siempre hay un protagonista de los casos, siempre. En este caso es Kelly Cahill, pero es evidente que aquella mujer era la protagonista y luego pues es una abducción a tres bandas, ¿no? Porque es una abducción en donde ella es la protagonista, pero hay otras dos mujeres que también les pasa exactamente lo mismo, quizá muestras de control para poder comparar algo que estuviesen buscando aquellos seres, ¿no? Bueno, es interesante el hecho de que parte de sus recuerdos aparece algo alterada, porque ella recuerda ver el ovni en una localización distinta de la que se acordaba en un primer momento. Luego es muy interesante el hecho de que se produce una presentación, ellos ven primero el objeto y luego se va y luego vuelve a aparecer, ¿no? Eso es lo que a ella le parece, ¿no? Porque realmente pues todo es en un mismo momento, ¿no? Pero el caso es que es muy curioso el hecho de la hipnosis de ese primer ser que se le queda mirando, ¿no?, hasta que bajan los demás. La aparición de multitud de ellos y todos iluminando los ojos al unísono, una escena totalmente espectacular. Seres que recorren 90 metros en menos de dos segundos, ¿no? Algo totalmente increíble, casi más propio del teletransporte. Luego carentes de color, esa descripción de la carencia de color que me parece fascinante, ¿no? El hecho de que esos seres pues se les viese como seres sin alma, casi no materiales, ¿no? Casi adimensionales, ¿no? Una cosa interesante es que los procedimientos médicos embarazosos se los hacen a ella y a su familia, quizá por un tema genético, quizá por esa búsqueda de algo dentro de nuestra genética que parece perseguir parte del fenómeno ovni. Luego, por otra parte, la llegada a casa y ese extraño olor a vómito, quizá ozono, quizá azufre, que también aparece en algunas visiones del fenómeno ovni, ¿no? Y luego también la infección del útero por una posible experimentación biológica y genética, y luego también la infección del estómago, quizá por haber tenido una ingesta de productos o de químicos antirrechazo. Bueno, pero ¿por qué siempre que hablamos de esto, por qué tres familias diferentes? ¿Qué tenía Cahill, la familia Cahill y las otras dos familias que nos diferenciara a nosotros de ellos, o pues a ustedes de ellos, ¿no? Bueno, la segunda y la tercera familia realmente estaban ahí porque sí, o era ese justo momento de la historia en donde ellos coincidían y ellos aparecieron de repente pues para
para abducir a las 3 familias a la vez. No parece que fuera al azar, significaría de hecho que habría un estudio previo para todo esto, ¿no? Tenemos a esas 3 protagonistas, esas 3 mujeres, Kelly, Jane y Glenda, y bueno, pues está ese recuerdo de Kelly Cahill, ¿no? De ese extraterrestre alrededor de su ombligo, de su útero, finalmente, ¿no? Como besando su útero, algo muy bizarro y perturbador. Y luego, pues, comentarles que según todas las indicaciones de las descripciones de los alienígenas, hablamos de seres, como decíamos, ¿no? Sin definición, como desenfocados, casi siendo intrusos en nuestra dimensión, tomando espacio en nuestro universo, pero sin forma sólida. Es decir, aunque las formas de las cabezas y los ojos y de los brazos se pudiesen distinguir, ¿podrían estos seres extraños y misteriosos simplemente entrar desde una existencia paralela a la nuestra, o quizá eran de un futuro muy, muy lejano? Bueno, es un caso que me parece totalmente extraordinario, porque es un caso de abducción que viene corroborado por 2 personas, por 2 familias enteras, sobre todo, bueno, pues por las mujeres y sus maridos, ¿no? Los niños parece que eran muy pequeños y tampoco recuerdan nada de lo ocurrido o no ha trascendido, pero el caso es que es una abducción que viene explicada con 3 personas diferentes, con 3 familias diferentes, algo totalmente extraordinario dentro de la historia de la ufología. Nada más, esto, por supuesto, ustedes pueden quedarse con lo que ustedes consideren, pero esto es historia viva del fenómeno y creo que tenía que protagonizar un videoprograma entero, porque me parece una experiencia totalmente extraordinaria. Bueno, al final las familias siguieron viviendo tranquilamente y no tuvieron ningún problema médico más allá del susto que pasaron y la inquietud de haber sido secuestrados por algo que nunca supieron explicar, pero que desde luego no tenía color, no tenía alma. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.